dudas, en realidad no van a estar mirando en realidad la clase, pero bueno, gesticulo mucho, así que por ahí también sirve. Bueno, la idea es que básicamente conozcan un poco cómo uno debería interpretar el laboratorio, que siempre en el contexto, digamos, en la red, y todos decimos, bueno, pedir un hepatograma, y por ahí lo importante es no pedirlo y esperar el resultado expectante, que todos lo único que esperamos es ver cómo tiene sus transaminasas, la TG y la TGP, y en realidad es más importante que eso, es como tratar de desglosar un poquitito qué tiene ese hepatograma y a qué nos orienta cada cosa de los distintos valores que nosotros vamos a evaluar bioquímicamente hablando. A ver, básicamente el hepatograma, digamos, cuando uno quiere estudiar en realidad la función hepática, ¿sí?, nos encontramos con una serie de dificultades. ¿Cuáles son esas dificultades? En primer lugar, que hay una falta de sensibilidad por parte de las pruebas, dado que muchas veces algunos resultados del hepatograma pueden ser normales, incluso en pacientes que tengan un compromiso hepático grave. En segunda instancia, la falta de especificidad, ¿sí? Que yo tengo una alteración del hepatograma no significa que exclusivamente tengo una enfermedad hepática, sino que de hecho puedo tener un compromiso o una afectación hepática, pero una enfermedad extrahepática, ¿sí?, y tengo esa alteración bioquímica. Y a su vez que ninguna alteración, ninguno de los parámetros en realidad bioquímicos que yo tengo que se vinculan con el hígado, dan un diagnóstico, es decir, que no hay nada que sea estrictamente hablando patognomónico. Lo que sí me orientan los distintos estudios en realidad bioquímicos es básicamente a orientarme o a encasillar a un paciente dentro de una categoría de afectación hepática. ¿Qué significa eso? ¿Es un compromiso hepatocelular? ¿Es un compromiso colestásico? ¿Hay citólisis? ¿No hay citólisis? ¿Hay obstrucción? O sea, supongo que puede haber un compromiso canalicular. Bueno, eso es básicamente, digamos, lo que nos va a orientar el estudio bioquímico. No obstante, ¿qué es lo que siempre decimos? Y que lo viene escuchando desde el día 1 en la RESI, que en realidad uno al paciente lo tiene que ver en un contexto. Un paciente no es solamente o meramente un laboratorio. El paciente es, en primer lugar, un nombre y apellido, una edad, una familia, un lugar donde vive, ¿sí?, un contexto epidemiológico. En segunda instancia es un antecedente, es ver qué pasó desde que nació o desde el momento de la gestación, sobre todo en el contexto de la hepatología. Hoy vamos a salir en algún punto y nos vamos a meter un poquitito más en la especialidad, no porque los quiera llevar a la especialidad, que todos se enamoren de esto que a mí me encanta, sino también para que vayan pensando las cosas de otra manera. Como les decía, bueno, hay que ubicar al paciente en un contexto, ver qué pasó incluso desde la gestación hasta el momento actual de la enfermedad actual, ver qué antecedentes tiene patológicos y no patológicos. ¿Y qué me refiero con esto? Patológicos porque es bárbaro, bueno, saber qué tantos procesos infecciosos tuvo para saber si tiene el paciente una probabilidad de inmunodeficiencia. O por otro lado, no patológicos, antecedentes no patológicos. ¿Cómo son sus pautas neurocognitivas? ¿Cómo fueron las pautas madurativas de ese paciente? Eso les puede ayudar y mucho a orientar a un paciente y a pensar o tener una sospecha diagnóstica. Evaluar acerca del consumo de tóxicos y de fármacos que pueda tener ese paciente y obviamente realizar el examen físico, donde acá la semiología es fundamental porque en base, digamos, al examen físico de un paciente uno va también a orientar a agudeza o cronicidad de determinados hallazgos. Entonces, como medio burdo, digamos, pero como está en la imagen, en realidad, si yo les muestro ese aspecto de ese paciente, un paciente con un abdomen globoso, ictérico, que está sosteniendo una cerveza, ustedes no van a pensar dentro de las patologías probables o diagnósticos probables de un paciente que este tiene, no sé, una hepatitis, digamos, de origen viral, porque en realidad lo primero que van a pensar es que tiene una cirrosis de origen alcohólico, ¿sí? Entonces, todo siempre se evalúa en un contexto. Vamos a la pregunta inicial. ¿Qué incluye el hepatograma? El hepatograma tiene varios factores, digamos, que vamos a evaluar. Por un lado, el factor, digamos, de la bilirrubina. Nosotros siempre le pedimos bilirrubina total, directa e indirecta. Siempre, yo no quiero ser repetitiva, pero sí, los que me han conocido ya a lo largo de este tiempito en las interconsultas y demás, han visto que yo siempre, cuando ustedes dicen, bueno, le pedimos un hepatograma, yo siempre les recalco, les digo, bueno, sí, pedile una TGO, una TGP, una gamma GT, una FAL, una bilirrubina total, directa, indirecta, y después les digo, agréguenle un coagulograma, y si es necesario les digo también proteínas totales de albúmina. ¿A qué voy con esto? Que nunca tenemos que dar por asumido lo que es el hepatograma. El hepatograma hay que desglosarlo, ¿sí? Y a su vez también porque el día que salgan del hospital, cuando ustedes vayan a trabajar a otro hospital, sea en privado o público,
Si ustedes le ponen hepatograma, por ahí el de laboratorio interpreta el hepatograma de una manera, y ustedes lo tienen de otra, ¿sí? Entonces eso también es importante. Básicamente el hepatograma incluye entonces bilirrubina total, directa e indirecta. En realidad, en el contexto de una patología hepática, a ustedes lo que les preocupa es la bilirrubina directa, ¿sí? O la conjugada. Permite la evaluación enzimática de enzimas que son hepatocelulares, como es la TGO, ¿sí? También llamada AST, o la TGP, o ALT, LDH, ¿sí? Enzimas canaliculares, como puede ser la fosfatalsalcalina o la 5-nucleotidasa, que en nuestro hospital no se usa esta última, y la gamma-glutamitranseptidasa. Y pruebas de función hepática, como es la concentración de procromina o el tiempo de Quick, el factor 5, albúmina o colinesterasa. Esto es lo general. Arrancando a desglosar un poquitito el hepatograma, vamos con lo primero, con lo que a todos nos gusta, que son las enzimas hepáticas, la TGO y la TGP. Las enzimas hepáticas básicamente son indicadores muy sensibles para determinar la integridad del hepatocito, ¿sí? Para saber si yo tengo o no lesión celular. Si yo tengo un aumento de las enzimas hepáticas, yo lo que puedo inferir es que hay algo que está inflamando a mi hepatocito, hay algo que le está molestando. No sé si ya tuve una completa necrosis o no, y si esa lesión, digamos, eventualmente va a ser compensada o no, pero yo sé que hay algo que lo está molestando a mi hígado. La TGO también se llama, como les decía, AST, porque si ustedes leen bibliografía que sea nórdica, en todos van a leerlo como ACT o ALT. Entonces, ACT es TGO, ¿sí? O aspartato aminotransferasa, o TGP, ALT, que es la alanina aminotransferasa. Y de estas, lo que más les importa es ver dónde la encuentro, qué es lo que me dice esta enzima. La TGO básicamente es una enzima mitocondrial y citosólica de los hepatocitos, pero no es exclusiva hepática. Puede estar en muchos otros órganos, como puede ser el riñón, puede ser el músculo esquelético, puede ser el corazón, puede ser el páncreas. La vida media de la TGO es aproximadamente de 48 horas. Ojo acá, 2 días aproximadamente. El valor normal va de 10 a 40. Por otro lado, tenemos la TGP, que esa se encuentra exclusivamente en el citosol hepática. La elevación es mucho más específica de daño hepático y su vida media es más corta. El valor de corte vamos a considerarlo igual. De hecho, la mayoría, no sé si saben, pero bueno, cada laboratorio usa, dependiendo de cómo procese la muestra, puede tener a veces variabilidades en el valor de corte. A modo universal, en la bibliografía está aceptado que 40-45 es el valor de corte de las enzimas hepáticas. ¿Por qué es tan importante este cuadrito que lo deben haber visto millones de veces, pero que le vamos a sacar el jugo? Porque si ustedes tienen un aumento o una predominancia de una de las enzimas hepáticas respecto a otra, ustedes pueden inferir si el daño, o sea, si el daño es realmente primariamente hepático o si el daño es extrahepático, ¿sí? Y eso también los va a situar en un contexto. Fíjense la cantidad de patologías que pueden estar incluidas dentro de un listado hepatológicamente hablando, por ejemplo, un aumento de la TGP. Fíjense el listado: hepatitis viral, ya sea aguda o crónica, esteatosis hepática, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, y ¿qué empieza a aparecer en la parte final de ese cuadro? Enfermedad celíaca, porfiria cutánea tardía, metabolopatías, procesos infecciosos, hemopatías malignas, trastornos del tejido de colágeno, conectivopatías, insuficiencia cardíaca. Es decir, de repente aparecieron también otras enfermedades, ¿sí?, que pueden llegar a generar mayor, a ver, estoy viendo que algo pasa en el chat, no sé si, o que de repente pueden llegar a generar otra afección. Mientras que la TGO, por ahí, es más variable en cuanto a su manifestación. Entonces, ¿qué les va a servir a mucho? Y es este cuadrito que está ahí puesto al costado. Pedir una CPK. Cuando uno tiene una elevación de las enzimas hepáticas, exclusivamente, sin ninguna otra afectación del hepatograma, es decir, yo tengo una FAL normal, una bilirrubina normal, una gamma GT normal, un coagulograma normal, una proteína total y albúmina normal, y solamente tengo aumento de las enzimas hepáticas, además de que le van a pedir serologías porque ustedes quieren descartar que no haya nada infeccioso, ustedes le deben pedir una CPK. ¿Por qué? Porque ahí te está diciendo si el compromiso es extrahepático, si hay compromiso muscular, y la enzima hepática se suele aumentar bastante, de hecho, en contexto a veces de miopatías. Así que ese es un dato de color. Yo les voy a ir tirando datos de color, les llamo lo que es como a cositas que te va dando a veces o leer muchas cosas, o la práctica que las vas aprendiendo porque te la transmiten, digamos, de generación en generación, y bueno, está bueno. Así que espero que poder transmitirle estos datos de colores que para mí son re importantes. Seguimos entonces. Otra de las cosas es que muchas veces nos pasa que uno llega, y me pasó a mí también de residente, que uno
ves un laboratorio y te dice 2000 de transaminasas, y ahí colapsamos todos. Ahí decís, la puta madre, perdón, me salió del alma, pero decís, ¿qué tiene? Bueno, en realidad hay un concepto que debemos tener básico, que es que en realidad el valor de la enzima hepática por ahí a veces no define el grado de afectación. ¿Sí? Es decir, que yo puedo tener un paciente con 150 de TGO y 125 de TGP, y sin embargo el paciente estar en una falla hepática. Y puedo tener un paciente que tenga 2.500 de TGO y 3.000 de TGP, y sin embargo el paciente estar sentado en la cama y estar muy bien y charlando tranquilamente con nosotros. No obstante, desde la bibliografía y desde el área teórica siempre se ha tratado de determinar qué implicancia tiene ese valor. Entonces, una primera de las implicancias es ver que te puede decir qué naturaleza tiene esa hepatopatía. Vos podés decir que tiene una afectación leve cuando la elevación de las transaminasas es menor al por 5, ¿sí? Una afectación moderada cuando se eleva entre 5 y 10, y una afectación grave cuando es superior a 10 veces. En general, esta última situación de cuando el valor se supera por 10, nos orienta a patologías que son estrictamente hepáticas, como puede ser una hepatitis autoinmune, una hepatitis viral, sobre todo por virus hepatotropos, una hepatitis isquémica. Nunca se olviden de las hepatitis isquémicas, son infrecuentes de ver, pero tienen un daño celular enorme. Una enfermedad de Wilson, una trombosis de la arteria hepática. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estas enzimas hepáticas? Hacer lo que se llama semiología del hepatograma. Y a mí esto me encanta. Es ver el valor absoluto de la transaminasa, es buscar qué relación hay entre, básicamente, el cociente entre la AST y la LT, o la TG y la TGP, que eso en realidad es una definición también teórica que se hace mucho en estudios, cuando ustedes lean diversos estudios, digamos, desde el área patológica, van a encontrar mencionada esta relación, y la realidad es que se usa más en adultos que en pediatría. En pediatría no está totalmente validado, pero no quito que uno pueda hacer el ejercicio. En general, si ese valor, la relación, digamos, entre las dos enzimas hepáticas es menor a 1, en general te orienta a una hepatitis vírica. Si la relación es mayor a 2, te orienta a una cirrosis, cualquiera que sea su etiología, ¿sí? O si el valor es mayor a 4, generalmente se sugiere que es un fallo hepático agudo. Luego ver la cinética de esas enzimas, ver el comportamiento en el tiempo, ver qué está pasando. Quienes han rotado ya por salas, digamos, donde hay patologías más crónicas, y estamos acostumbrados todos a ver por ahí el terrible ojón, donde vas viendo todos los laboratorios, ese ojón tiene un fundamento, tiene una finalidad, que es ver qué pasó. Porque yo por ahí en marzo tuve una transaminasa de 300 y 250 de TGO y TGP respectivamente, y de repente en mayo, cuando lo vuelvo a ver, está normal. Pero, ¿qué pasó entre medio? ¿Hubo algo? ¿El chico no tuvo nada? ¿Tuvo un proceso infeccioso y lo resolvió? O de repente, ¿qué pasó si ese paciente estaba usando corticoide? No estaba usando nada, y de repente yo de marzo a mayo, en abril le agregué un corticoide, y cuando hago el control de mayo se renormalizaron las transaminasas. Ojo, siempre ver retrospectivamente, ver qué pasó entre medio y ver qué factores pueden haber contribuido a aumentar o a disminuir eventualmente esas transaminasas, y no quedarme también tranquilo de que porque haya una disminución de la enzima hepática significa que se me resolvió el problema. Siempre ver todo en un contexto. Y por último, obviamente, ver la relación de esas enzimas hepáticas con el resto de las determinaciones del hepatograma. Puede pasarte que ustedes tengan una hipertransaminasemia en forma aislada, como puede pasar también que ustedes tengan otras alteraciones bioquímicas en el laboratorio que te orienten a otras patologías. Este es un cuadrito que es muy interesante, que muestra que el valor absoluto de las transaminasas, uno a veces podrías orientarte a la patología. Fíjense que el valor más alto de la transaminasa se observa en la patología isquémica o tóxica, incluso, por ejemplo, en pacientes que hayan tenido intoxicación por paracetamol, no sé si alguno ha visto alguna vez, pero suele ser bastante elevado el daño hepático. Y después fíjense que, digamos, en descenso, la hepatitis viral, o sea, la causa infecciosa, la causa autoinmune. Y fíjense algo curioso, ¿cuál es la primera, digamos, que aparece como valor de transaminasa en forma baja? La cirrosis. ¿Por qué? No porque no haya daño hepático, sino porque es un daño hepático irreversible, ¿sí? Es decir, que ya el hepatocito sufrió, el hígado nada más. En realidad no significa que no tenga afectación, significa que no tiene forma de responder, ¿sí? Entonces eso es otra cosa a tener en cuenta. Bien. Entonces, en lo que respecta al valor absoluto, como veníamos hablando, si uno tiene un valor que es muy elevado, generalmente más de 10 o más de 15 si quisiéramos, hablamos de una injuria hepática
aguda, generalmente está acompañado de signos y síntomas, como es la ictericia, astenia, hiporexia, puede haber artromialgias, puede haber náuseas, y generalmente uno en ese contexto pensaríamos, por ejemplo, ya llevándolo a la clínica, una hepatitis, puede ser por virus hepatotropo o no hepatotropo, una hepatotoxicidad, o como decíamos, no hepatotropo, CMV o Epstein-Barr. En cambio, el valor es un valor más bajito, es un valor que es por 3, por 5, no tengo ictericia, no tengo ningún otro sigma, pero de repente tengo estigmas de hepatopatía crónica, ojo, pensemos en otra cosa. ¿Qué otra cosa puede ser que haya crónico? Por ejemplo, un GALT o una hemocromatosis neonatal, una enfermedad por Alcón en el adulto, o incluso una esteatosis hepática en un niño. Entre medio, con oscilaciones de las enzimas, podríamos pensar hepatitis autoinmune, una reactivación, una hepatitis crónica B con episodios de reactivación, una enfermedad de Wilson. En lo que respecta al resto del hepatograma vinculado a las hipertransaminasemias, lo que hablábamos hoy más temprano, ver el origen extrahepático. Entonces, como conclusión de las enzimas hepáticas, saber que está justamente las cifras tanto de TGO como de TGP nunca va a indicar la severidad de la lesión hepática. Me pueden orientar, pero no te pueden dar un diagnóstico. Y no tiene tampoco un valor pronóstico. Como hablábamos hoy más temprano, un paciente con 3.000 de TGO y de TGP puede estar sentado en la cama, hablando tranquilo. Un paciente con 150 de TGO y de TGP puede estar en coma en terapia intensiva. Entonces, ¿cuáles van a ser los marcadores de severidad? Y acá entra la parte divertida del juego. Básicamente, la alteración de las pruebas de coagulación, generalmente una concentración de proclamina menor al 50%, o un RIN, no se olviden de pedir el RIN mayor a 1.5, una actividad del factor 5 menor al 50%, un aumento de la bilirrubina total mayor al 15 miligramos por decilitro o mayor a 2, dependiendo de la bibliografía que vayan a leer, y la presencia o no de encefalopatía. Hasta acá, más o menos, espero que vayamos bien. Cualquier cosa a mí, interrúmpanme, no me molesta, al contrario. Sí, suelo hablar un montón, pero hacer monólogos es más difícil. Así que cualquier cosa me interrumpan. Otra de las cosas que vamos a empezar a ver son otras cosas del laboratorio, saliendo de las transaminasas puras. Uno de los otros marcadores de necrosis celular va a ser la LDH. La LDH, en realidad, lo que suele encontrarse elevada es, básicamente, tiene función o tiene utilidad en determinadas patologías. Si se suele encontrar elevada, por ejemplo, lo que les hablaba hoy más temprano, en una hepatitis isquémica, que eso se suele elevar bastante. Ahora, si nosotros tuviésemos un aumento del LDH asociado a un aumento también importante de la FAL, asociado a otras alteraciones del hepatograma, también a veces nos puede hablar de una masa ocupante de espacio a nivel hepático. Así que, insisto, esto ya empieza a ser un juego entre qué cosas voy encontrando asociadas. Otra de las cosas es la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina no es exclusivamente hepática, ¿sí? Pero de hecho el que un paciente o un pediatra o no derive, por ejemplo, a un hepatólogo, a un paciente con un aumento de la fosfatasa alcalina es súper, súper frecuente. He visto pacientes con valores de 2.000, de 3.000, de 8.000 y de 12.000. Y en ese contexto, ¿qué tenés que pensar? Nosotros decimos, bueno, la fosfatasa alcalina tiene un valor X, ¿sí? Tiene una vida media que es importante conocer, que es alrededor de 7 días, ¿sí? en su enzima total, y la isoenzima hepática un valor de 3. Y esto es importante por dos razones. Por un lado, como les digo, no es exclusivamente hepático. Nosotros en pediatría lo que tenemos, que es lo que les puse en negrita, que el paciente tiene crecimiento óseo, y esto tiene una isenzima ósea, y en general, durante el crecimiento, la elevación de la fosfatasa alcalina está siempre presente, ¿sí? Y eso no tiene por qué indicar que haya una enfermedad hepatobiliar. Distinto sería el caso, ojo al piojo, si de repente vos tenés la FAL elevada asociada a la hipertransaminemia asociada a un hiperlipidemia. Pero si vos tenés una FAL solita elevada, nosotros lamentablemente en nuestro hospital no tenemos la posibilidad de pedir su enzima, eso existe, se hace, en algunos hospitales privados en Buenos Aires se puede realizar, y ahí te ayudaría y te solucionaría el problema. ¿Sí? Vos la pedís, la isoenzima, te dice que la isoenzima tipo ósea es la elevada, y listo, te descartaste, esto es extrahepático, no tenés nada que ver con la patología. Pero si no tuviésemos esa posibilidad, ¿qué haces? Lo controlás, revisás todo, te descartás que no tenga ninguna otra asociación con el hepatograma, lo revisás al paciente. Si tuvieses duda de que haya algo óseo, hasta le podés pedir un estudio de imagen radiográfico, le podés pedir una ecografía abdominal, y en 7 días, o en 3 días, si querés, le volvés a pedir un laboratorio y controlás. ¿Cómo está ese valor de la fosfatasa? ¿Aumentó? ¿Está igual? ¿Está en descenso? Listo. Ya tenés la vida media, considerando la vida media del valor, ya sabes cuándo vas a pedir el control de laboratorio. Otra cosa que les voy a decir es esto.
las vidas medias de los valores siempre las leemos, o lo digo personalmente, yo las solía leer y las pasaba por arriba. La vida media de un valor bioquímico tiene una información enorme. Porque, por dos razones. Uno, porque te está diciendo que vos te podés adelantar al razonamiento que querés tener, digamos, la voy a encontrar elevada, la voy a encontrar disminuida. ¿En qué momento? O sea, ¿cuándo la quiero yo pedir? ¿Cuándo quiero pedir un valor de laboratorio para pincharle la menos cantidad de veces a un paciente? ¿Sí? Eso también no se olviden de recordarlo. Otra de las cositas, o otro datito de color, es como el que les decía, si nosotros tenemos esto, lo de la FAL, bueno, eso se los había dicho, así que lo voy a pasar por ahí. Y siempre que ustedes tengan un valor de fosfatasa alcalina, digamos, asociado con otras alteraciones en laboratorio, pero que sea mayor a 5 veces, eso generalmente te sea sinónimo de alguna obstrucción. Y en un paciente, que tengas un paciente ictérico, con una hiperV a predominio directa, que tengas una FAL elevada con mínima transa, al menos en un paciente que es un nacido de término, un gordito precioso, y que tiene 2 meses y medio, lo primero que debes pensar es que no tenga una afectación, una atresia de vías biliares intrahepática, y eso es algo importante porque es una de las pocas urgencias hepáticas que vamos a tener. Bien. Seguimos entonces. Acá viene otra de las vedettes del hepatograma, que siempre los hepatólogos, cuando queremos mandarnos la parte, como decir, pedir el hepatograma y nosotros queremos agregarle la gamma GT, es como para quedar bien, pero no tiene ninguna ciencia, pero te orienta a mucho, que es básicamente la obstrucción o el compromiso canalicular o la inflamación justamente de las células epiteliales de los conductos biliares. Es importante saber que esto te sirve, por ejemplo, la gamma GT, como para confirmar el origen hepático de algo, ¿sí? Y sobre todo que si vos tenés una FAL, por ejemplo, muy elevada, pero con gamma GT normal, vos decís, esto es extrahepático. Cuando vos tenés una FAL muy elevada con una gamma GT muy elevada, ahí decís, ojo al piojo, esto puede que sea de origen hepático. La gamma GT igual está, la verdad, que en otros órganos, puede estar en riñón, puede estar en páncreas, puede estar en el cerebro, puede estar en el bazo, pero en el contexto en el que lo vamos a estudiar hoy, le vamos a ver la caracterización hepática, y les vuelvo a marcar lo que es el valor de vida media, 7 a 10 días. ¿Por qué esto es importante? Porque en general nosotros podemos ver valores elevados de gamma GT, 400, 500, 600, 1000, 2000 a veces, en una atresia. Bueno, hay algunos de ustedes que tienen incluso un paciente internado con una atresia de vías biliares que tiene una gamma GT elevadita. Y esta vida media es de 7 a 10 días. ¿Qué significa esto? Que no esperemos, cuando nosotros conocemos un paciente, una vez que nosotros instauramos una terapéutica, a tener una respuesta en forma inmediata desde el área bioquímica, porque eso probablemente no vaya a pasar, va a tardar un poquitito, necesitamos desinflamar, necesitamos repermeabilizar, necesitamos ver de desconjugar eventualmente a la bilirrubina que está en concentraciones elevadas para ver si esto modifica un poquitito el área bioquímica. Otra de las enzimas que nosotros no tenemos posibilidad de evaluar es la 5-nucleotidasa. En realidad tiene una sensibilidad muy parecida a la FAL, pero es más específica. En Buenos Aires esta se hace, y de hecho les va a pasar que lleguen pacientes derivados, por ejemplo, del Garraham, y que tienen hecha este valor, así que eso está bueno para considerarlo. Sí es importante que, para marcarlo, que experimentalmente sí mostró que se eleva bastantes días después del conducto biliar. ¿Qué significa? Que aparece la patología y bioquímicamente se extrapola, digamos, bioquímicamente más tardíamente. Espero no estar yendo muy rápido. Cualquier cosa, por favor, díganme. Vamos ahora con la bilirrubina. La bilirrubina ya la conocen todos, ya saben lo que es. Esto es un producto de la degradación de la hemoglobina del sistema reticular endotelial. Básicamente se puede aumentar por distintas situaciones, porque hay un aumento de la producción, porque hay una alteración de la captación de la conjugación, porque hay una alteración en la excreción de la bilirrubina, o porque hay regurgitación de la bilirrubina desde el hepatocito de los conductos biliares lesionados. En realidad, lo que importa de la bilirrubina no es la bilirrubina o la hiper-B total, ¿sí? Como se los pongo abajo en el dato de color. La hiperbilirrubinemia total nunca va a ser un indicador de la función o la disfunción, si quisiéramos, hepática. Y en realidad tampoco va a ser útil, en realidad, para caracterizar a la ictericia en un paciente. En realidad, a ustedes desde el área pediátrica o desde el área de la patología les van a derivar las dos situaciones: pacientes que tengan hiper-B a predominio directo y pacientes que tengan hiper-B a predominio indirecto. Patológicamente hablando, lo único que les va a importar a ustedes es la hiper-B a predominio directo. No quita que un paciente que tenga una enfermedad hepática pueda tener hiperbilirrubinemia con bilirrubina indirecta presente. Puede tener una fórmula totalmente repartida, o puede que ser justamente el predominio sea directo. Pero lo que nos está avisando es que, bueno, hay un proceso de regurgitación y un proceso de alteración en la excreción, y que puede que estar vinculado también a procesos de hemólisis.
El valor que vamos a tomar como en cuenta en lo que respecta a la bilirrubina directa es cuando haya un valor superior al 50%, que eso nos indica que probablemente haya una obstrucción, ¿sí?, a nivel hepático o de la vía canalicular, pero si el valor es menor al 40% también te indica que hay daño celular, ¿sí? Es decir, que siempre que tengamos bilirrubina directa, el resumen es patológico. Hay que buscar cuál es la causa de por qué lo tengamos. Y otra de las cosas es los ácidos biliares, aclaro, en sangre, porque algunos de ustedes están experimentando lo que es ácido biliar en orina. Esto es la concentración de ácidos biliares en sangre, que en realidad es inespecífica y no ofrece ninguna ventaja frente a las otras pruebas bioquímicas que mencionamos. Es parte del hepatograma, pero la verdad es que no la usamos. En adultos sí, en adultos la usan mucho más que en pediatría. Hasta acá es todo lo que estuvimos hablando, digamos, de afectación e inflamación, tanto del hepatocito como vía canalicular. Ahora vamos a hablar de los marcadores de síntesis, lo que es, en realidad, la función hepática. Cuando yo, o mi compañero, o cualquier hepatólogo, en realidad les pregunte cómo está la función hepática, se hace referencia a esto, a la albúmina, ¿sí?, a la concentración de protrombina, a un RIN, ¿sí?, o a la colinesterasa, como hablábamos más tempranamente. En este primer momento, en lo que respecta a la albúmina, ¿sí?, básicamente es un indicador de afectación hepática tardía o afectación hepática prolongada. No marca agudeza la albúmina. Te está diciendo que la falla de síntesis viene desde hace un tiempito, ¿sí? Vuelvo a un poquito para atrás. Acuérdense que siempre cuando ustedes vean un hepatograma, vos vas a ir, sé que por ahí ahora es medio complicado, pero siempre vos vas a ir tratando de desglosar y ver qué porotos te suma para una cosa y qué porotos te suma para otra cosa, y para agudeza y para cronicidad. Y todo esto bioquímico que estamos hablando hoy, sumado a la clínica y sumado a la historia clínica del paciente. Ahí se simplifica todo. En general, cuando nosotros tenemos una concentración de albúmina menor a 3 gramos por decilitro, una vez que uno excluyó las pérdidas, es decir, buscaste en orina, no está perdiendo albúmina por orina, no tiene una causa carencial, no es un paciente desnutrido, no es un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca, vos pensás que la causa es una insuficiencia hepatocelular, ¿sí? Es muy normal encontrar una hipoalbuminemia en el contexto de una colestasis, y es común de encontrarlo en el contexto de una hepatitis. Y ni hablar si estamos hablando de una hepatitis, sobre todo, por ejemplo, de carácter autoinmune, que son un poquito más prolongadas en el tiempo. Y la otra de los laboratorios de la función es el tiempo de protrombina y la concentración de protrombina. El tiempo de protrombina va a depender de los factores 2, 5, 7, 9 y 10, que todos estos factores son de síntesis hepática. El tiempo de protrombina, ¿qué es lo que mide? Mide básicamente el tiempo que tarda en formarse un coágulo posterior a la adición del fosfolípido y del factor tisular. Entonces, cuando nosotros tenemos una alteración en la capacidad funcional hepática, o sea, nuestro hígado deja de funcionar correctamente, no puede sintetizar los factores de coagulación, el tiempo de protrombina se prolonga y la concentración de protrombina disminuye, ¿sí? Nosotros podemos tener a veces un valor que esté alterado en el contexto también de un déficit de vitamina K. En general, todo paciente que ustedes vean con una alteración, un déficit de la concentración de protrombina, no sé si lo puso o no, sí, una alteración de la concentración de protrombina, supongámosle un paciente que le llega por guardia ictérico, que tiene una concentración de protrombina de 30%, ustedes lo primero que van a hacer es pasarle vitamina K. ¿Cuánto? Hay distintas formas, pueden pasarle 5 miligramos por día en forma intramuscular durante 3 días, o 10 miligramos, que es lo que solemos hacer nosotros, y ver cómo va. Si esta déficit o esta disminución de la concentración de protrombina es por consumo, ¿sí?, es decir, porque mi hígado se lo consumió porque no está funcionando bien, vos le administrás la vitamina K y el paciente va a reapuntar. Al día siguiente, vos volvés a pedir la concentración de protrombina y tiene una concentración de protrombina del 100%. Cualquiera de ustedes que haya tenido un paciente y que lo haya podido ver desde el inicio, con atresia de vías biliares, sabe que el paciente te llega con una muestra incoagulable o con una concentración de protrombina de 20, 30, 40%, le administras la vitamina K y al día siguiente, cuando vos te fuiste sumamente preocupado a tu casa y al día siguiente cuando volvés le pidieron el nuevo coagulograma y lo ves, tiene 100% o 80 o 90% de concentración de protrombina. Y eso es un lujo que afortunadamente te podés dar en cuanto a la tranquilidad, porque cuando es una patopatía que consume, cuando es una patopatía crónica como es canalicular, la mayoría de las veces responde así. Distinto es el caso, que lo vamos a ver después más adelante, en el contexto, por ejemplo, de una falla hepática, donde ahí ya hay una falla de la síntesis, no estoy funcionando directamente, mi hígado no anda, entonces la concentración de protrombina, vos le vas a pasar vitamina K,
y no va a andar porque no tiene ningún factor de coagulación, entonces no va a actuar como cofactor, no tiene con qué actuar de cofactor, ¿sí? Entonces, eso es importante también, y ya vamos metiendo uno de los conceptos que vamos a ir viendo la semana, al fin de esta semana. ¿Mm? Bueno, ¿qué significa esto? A mí este cuadrito me gusta mucho. Esto es lo que yo les hablaba hace un rato de que ustedes, en base al tiempo, ¿sí? En base a qué es lo que voy encontrando alterado bioquímicamente, me va a ir orientando la agudeza o cronicidad de la patología. Entonces, fíjense que si yo tengo un paciente que tengo una alteración de la concentración de protrombina, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, o tengo una alteración en los factores, que le puedo pedir el dosaje, y esa alteración se produce en cuestión de horas. Puedo preguntarle a ver si tiene una colesterasa normal o no, y si la tengo alterada ya estoy diciendo, esto es más de días, y de repente le puedo pedir una albúmina y veo que, no, tengo una albúmina baja, esto es crónico. Y bueno, y ahí es lo que va. Cada uno de los marcadores bioquímicos te va orientando a agudeza o cronicidad. Un datito que sí les quiero marcar es que a veces nosotros podemos tener albúmina baja o un tiempo de protrombina prolongado en patologías que sean extrahepáticas. Y ahí tiene un listado hermoso, digamos, por ejemplo, en lo que respecta a la albúmina. Bueno, paciente que esté desnutrido, paciente que tenga una enfermedad crónica de carácter autoinmune, una enteropatía perdedora de proteínas, es decir, yo puedo tener una variación de la concentración de albúmina y que no sea esa patología hepática. Lo mismo me pasa con el tiempo de protrombina. Hay una enfermedad que no sé si alguna vez vieron, la enfermedad hemorrágica lactante, que se caracteriza porque al paciente, digamos, al recién nacido, no se le aplicó vitamina K al nacimiento y de repente hace una hemorragia con un fallo espantoso y es por consumo. Y a mí después le aplican la vitamina K y revierte. Bueno, eso es en realidad extrahepático, sino que no es una enfermedad hepática per se, sino que es una afectación sistémica. Bueno, puede haber situaciones farmacológicas también, como por ejemplo el uso de algunos antibióticos o colestiramina, que también pueden modificar el tiempo de protrombina. En lo que respecta al amonio, la verdad es que se los puse meramente por formalidad, es sumamente discutido, no es la intención hoy de hablar de amonio, pero sepan que dentro del contexto del estudio de un paciente con una hepatopatía, en algunas situaciones es de utilidad pedirlo, más que nada en la situación o de fallo hepático o en el estudio de una enfermedad metabólica. Esas serían las básicamente dos escenarios donde realmente el amonio nos serviría. Lo voy a dejar en el tintero para retomarlo en realidad el viernes, pero nunca lo van a ver como de pedido por parte nuestro, digamos, en el estudio inicial, pero sí que después en algunas situaciones en particulares les va a ayudar. Hasta acá llegamos con la parte enzimática y con la parte de síntesis. Y ahora hay otras cositas más desde la parte hepática, que son los estudios inmunológicos. ¿Cuáles son los estudios inmunológicos? Esto ya es metiéndonos un paso más en la hepatología. El estudio de células en sangre y tejidos, el dosaje de inmunoglobulinas, el dosaje de anticuerpos, el complemento y las serologías virales, ¿sí? De esto voy a hablar dos cosas de cada uno. En realidad, dos cosas de dos de ellas. Las inmunoglobulinas, que es sumamente importante porque te orienta primero a saber qué carácter está teniendo la enfermedad. Básicamente, si uno tiene aumento de la concentración de gamma-globulinas, ¿sí? O incluso también a veces puede pasar en su disminución, digamos, en el contexto de algunas inmunodeficiencias, sobre todo las común variables y demás. Pero bueno, sobre todo el aumento, sobre todo cuando está afectada la IgG, eso puede estar asociado a enfermedad hepática. En general, un paciente en el que uno sospeche ya una enfermedad, por ejemplo, una hepatitis autoinmune, ¿sí? Siempre le solemos pedir un proteinograma electroforético, que es lo que ustedes van a ver en el borde inferior derecho de la pantalla, donde tiene alfa 1, alfa 2, la beta y la gamma. Y esa gamma, de hecho, hace un pico bastante elevadito, multiplicándose por 2 o más en el contexto de autoinmunidad. ¿Por qué es importante esto? Porque ese valor de gamma, asociado a otros elementos que vamos a perder desde el área bioquímica, el hepatograma per se, el complemento que ahora vamos a hablar, en el contexto de un paciente te orienta justamente a la autoinmunidad y al probable diagnóstico de una hepatitis autoinmune. Un dato de color es que en realidad esta normalización de la gamma es importante a veces monitorear en el contexto de respuesta al tratamiento que uno va a realizar. Otra de las cosas que vamos a preguntar es el tema de los anticuerpos, anticuerpos a nivel hepático. ¿Cuál es la importancia que tienen estos anticuerpos? Por un lado, marcar 4 cositas, que en realidad no son patogénicos, no son patognomónicos de una enfermedad en sí misma, no son específicos, a eso va, que la expresión de ese anticuerpo es muy variable a lo largo de la evolución de una patología, y que nunca se van a utilizar como respuesta o reflejo de un tratamiento. De hecho, nosotros una vez que hacemos el diagnóstico, por ejemplo, de una hepatitis autoinmune,
nunca más pedimos los anticuerpos. Solamente se utilizan para el diagnóstico y nunca más se piden para ver si respondió o no, o cómo viene en la respuesta al tratamiento. La respuesta al tratamiento se evalúa desde otras perspectivas. Por tanto, los anticuerpos, una vez que uno los realiza por primera y única vez tal vez, no deben ser monitoreados. ¿Cuáles son los anticuerpos que vamos a usar desde el área hepática? El FAN, que es el anticuerpo antinuclear, el asma, que es el anticuerpo antimuscularizo, y el LKM, que es los antimicrosomales de hígado y riñón. No sé, a los de tercero o de cuarto seguramente ya lo saben, que la hepatitis autoinmune se divide en dos, hepatitis autoinmune tipo 1 y tipo 2, donde hay positividad de uno o de otro de los anticuerpos, el ANA y el asma en la tipo 1, y el LKM en la tipo 2, ¿sí? Como a mí me gusta mucho hepatitis autoinmune, les puse como para que recuerden esta tríada que para mí es diagnóstica de la hepatitis autoinmune. Uy, me quedó muy mal un cuadro. Que básicamente podríamos definirla por tres cosas. La presencia de transaminasas, generalmente por 5 en cuanto al valor. La clínica, obviamente, que no está escrita, pero que es sumamente importante, que sería el centro de esta tríada. La positividad de los anticuerpos, o una gama elevada, acuérdense, otro dato de color, que a veces hay posibilidad de que uno tenga una hepatitis autoinmune cero negativa. ¿Qué significa eso? Tengo una IgG súper alta, pero tengo PAN, asma y LKM normales. ¿Qué es esto? Si todo te orienta a pensar que es una hepatitis autoinmune, lo vas a tratar como tal y harás lo que corresponde, una biopsia para confirmarlo, que es la tercer pata de esta tríada, y verías la respuesta al tratamiento. Y este es otro cuadro que me encanta, les explico por qué. Cuando nosotros tenemos un paciente con una hipertransaminasemia, ¿sí? Nosotros instauramos una respuesta terapéutica, una respuesta farmacológica o médica, lo que sea, y las enzimas empiezan a normalizar, todos empezamos a relajarnos y nos ponemos muy contentos. No obstante, hay situaciones en las que a veces la hipertransaminasemia empieza a mejorar, pero empiezan a empeorar otros parámetros. Ejemplo, empieza a aumentar la concentración de bilirrubina, empieza a prolongarse el tiempo de protrombina o aumenta el valor de RIM. ¿Y eso qué significa? Que nos está yendo mal. En un paciente que está ictérico, que tenía una hipertransaminasemia, y que de repente esa hipertransaminasemia empieza a bajar bruscamente, pero concomitantemente vuelve a aparecer hiper-B más RIN elevado, ojo porque ese paciente está a punto de tener una falla hepática. No significa que esto sea siempre, ni es que de ahora en más van a estar mirando minuciosamente el laboratorio en este contexto, pero sí que en un paciente que es grave, en un paciente que uno tenés una sospecha de que hay algo más, de que hay algo agudo y que no sabes cómo va a terminar de resolver esa parte aguda, este cuadro te ayuda mucho a recordar eso, no cantar victoria antes de tiempo. De hecho, cuando uno tiene un descenso de las transaminasas, ¿sí? Generalmente, y el paciente viene evolucionando relativamente bien, supongamos, por ahí vos te vas cada 4 o 5 días en el contexto agudo midiendo nuevamente esa transa y pidiéndole la bili, pidiendo el coagulograma para saber y cerciorarte que ese descenso sea positivo, y no que en el plazo de 72 horas te estés teniendo que correr. Y ya empezando a aunar un poquitito, ¿sí? Fíjense los distintos escenarios que nosotros podríamos tener. Escenario 1, aumento de las enzimas hepáticas con predominio de TGP, con ictericia, con astenia, con hiporexia, ¿qué es lo primero que pienso a la cabeza? Este paciente tiene una hepatitis. Ahora, ¿qué pasa si ese paciente que yo tenía una hepatitis, de repente empiezo a ver que, ojo, la concentración de protrombina está bajando, tiene menos del 50%, su RIN está prolongándose, y el factor 5 también baja. Ojo, ahí estoy entrando en una hepatitis aguda grave. Ojo, porque esto puede progresar a una falla hepática, y de hecho, así puede ser si de repente sufre una encefalopatía, tiene un RIN mayor a 1.5, mayor a 2, y el paciente empieza con disfunción total, ya está frente a una falla hepática. Entonces, fíjense como un paciente que inicia solamente con hipertransaminasemia y ictericia, cómo puede llegar a terminar, en base a los porotos y a la clínica que vaya sumando. Entonces, a modo de resumen, ¿sí? Espero no haberlos mareados, básicamente nosotros tenemos tres situaciones sindrómicas que podríamos definir: la lesión hepática aguda, la lesión hepática crónica y el proceso de colestasis. La lesión hepática aguda, daño de los hepatocitos que se produce en forma abrupta en periodo corto de tiempo y que bioquímicamente vas a tener un aumento de las enzimas hepáticas, generalmente por valores muy altos, más de 5 a 10, con aumento no tan importante por ahí de la FAL y de la gamma GT,
pero sí con aumento de la bilirrubina total y directa. ¿Y cuál es el ejemplo típico? Una hepatitis viral, por un virus hepatotropo o no hepatotropo, de los más comunes que vemos, MB o virus Epstein-Barr. Y otra de las cosas que no se deben olvidar es la tóxica. Paracetamol o amoxicilina o amoxiclavulánico pueden llegar a producirles, nosotros amoxicilina y amoxiclavulánico a la gente lo toma como agua, nosotros lo indicamos como tal, y sin embargo puede producir un daño, una falla hepática, de hecho, bastante importante. Luego tenemos el escenario de lesión hepática crónica. Hay compromiso de la función hepática, hay fibrosis en ese contexto de cronicidad, hay alteración que persiste generalmente durante semanas a meses y se caracteriza por elevaciones más persistentes con oscilaciones de la TGO y de la TGP, donde acá sí puede que haya compromiso de la función de síntesis, una albúmica sérica disminuida, con una prolongación del tiempo de protrombina y con una bilirrubina que se empieza a elevar en etapas avanzadas. En este caso puede ser también una hepatitis o enfermedades de carácter autoinmune, metabólicas o incluso un hígado graso. Y finalmente la colestasis, que esto es cuando hay una dificultad en el flujo biliar, que su presentación puede ser aguda o crónica, eso variará con cada paciente y en base a la patología de base, que bioquímicamente se caracteriza por el aumento de la gamma GT, ¿sí? Con un aumento generalmente de la FAL y de la bilirrubina predominio directa, que dijimos que tiene que estar por definición, con aumento del colesterol y las sales biliares, y acá la vedette es la atresia de vías biliares, malformaciones congénitas también de la vía biliar o la presencia de colangitis esclerosante. Hasta acá estamos. No sé si se animan a ver algún caso clínico, si me quieren hacer preguntas primero, y los agoté. Sí, Ustedes dirán. sí. ¿Me escuchás? Sí, Acá sí, en el Emi. chat preguntaron si la biopsia es necesaria sí o sí para hacer el diagnóstico de hepatitis autoinmune. Muy bien. Sí, es necesaria la biopsia para el diagnóstico, pero no necesaria para iniciar un tratamiento, que esa es la respuesta. Uno, frente a una alta sospecha de hepatitis autoinmune, como vos sabés que vos tenés que inmunosuprimir a ese paciente indicándole corticoide y posteriormente a la semana o 2 semanas indicarle aceateoprina, ¿sí? Que es el inmunosupresor que nosotros utilizamos, básicamente podés empezar ese tratamiento sin tener la biopsia en mano. De hecho, hay pacientes que a veces, lo ideal es que lo hagamos al mes o 2 meses, pero la realidad es que varía eso dependiendo de la concentración de protamina que tenga el paciente. A veces tiene una afectación hepática tan importante que el paciente por ahí sigue o persiste estando coagulopático, concentraciones de 48, 50, 60, donde por ahí hace que la biopsia, siendo el hígado, viste, un órgano tan vascularizado, que no suele ser la mejor opción biopsiarlo en ese momento. Y por otro lado, porque no hay nada, ni siquiera ningún paper, ningún consenso, ni nada que te impida a vos empezar el tratamiento frente a la alta sospecha. Después, total, en realidad las alteraciones que vos vas a tener se suelen ver, incluso a 6 o 7 meses posteriores a haber iniciado un tratamiento inmunosupresor. Ah, perfecto. Y acá preguntan otra cosa acerca de la FAL, que si existe, por ejemplo, algún valor determinado con el cual uno debería derivar al paciente, porque si, por ejemplo, yo tengo la gamma GT y la transaminasa normal, excluyendo que sea una causa hepática, ¿no debería derivarlo? ¿O cómo es el tema, digamos? Muy bien. Está perfecta la pregunta. Sí, en realidad, si uno tiene una FAL elevada, pero el resto del hepatograma es normal, uno no pensaría que esa FAL elevada viene de origen hepático. Pero ¿qué puedes hacer para tener mayor tranquilidad? Pedirle una ecografía abdominal, descartar que no haya más ocupante de espacio, que sería lo que más te preocuparía en ese momento. Si no tenés, como no podemos hacer eso encima la mayoría de las veces, y hay algo que te genera duda, qué sé yo, tiene antecedentes de fractura patológica, te dice que tiene doloroso o algo, pedile radiografía de huesos largos para quedarte tranquila, ¿sí? Y hasta ahí llegarías. Ahora, distinto es el escenario, si justamente tiene una gamma GT elevada, una transa o una bili, ahí ya tenés por ahí 2 o 3 porotos más asociados a esa FAL, donde ahí sí la tenés que derivar al hepatólogo o al gastroenterólogo. Pero si es solita, como me plantea muy bien, digamos, teniendo la transa y la gamma GT normal, no pensarías que es de origen hepático, seguramente le vas a hacer porque quedarte tranquila, digamos, al menos un estudio imagino para ver que no haya nada ocupante de espacio, al menos es mi experiencia y lo que yo suelo hacer, y después con eso lo controlás en el tiempo. Insisto, cada 7 días, por ahí una semana, 10 días, podés repetir ese valor de laboratorio y ahí definir si esa FAL, cómo se está comportando, ¿está aumentando o está disminuyendo? Porque realmente es bastante variable también. Claro.
Y después preguntan que si, por ejemplo, yo tengo que seguir sospechando colangitis si en un paciente, por ejemplo, tengo solo la FAL y la gamma GT aumentada y tengo una bili directa normal. Bien. Dependiendo está bien la pregunta, dependiendo de la patología de base que a vos te haga pensar que ese paciente tenga una colangitis. Porque esto es más truco así, o sea, está bien la pregunta. En realidad, por razonamiento teórico te tendría que decir que no, que si vos tenés una bilirrubina que está normal, uno no debería sospechar en principio una colangitis. Ahora, si vos tenés un compromiso de la vía biliar, con dilatación de la vía biliar, en donde el paciente tiene asociado, por ejemplo, una leucocitosis, está ictérico, tiene una gamma GT elevada o tiene, qué sé yo, la FAL elevada también, y la verdad es que yo lo considero, dependiendo del paciente y dependiendo de la patología de la que estés pensando en realidad, lo consideraría como para ver si realmente tiene una colangitis, y probablemente lo medique, y en base a cómo se comporte posteriormente es qué conducta voy a seguir evaluando. Perfecto. Y acá voy a habilitar el micrófono a alguien que parece que quiere preguntar algo. Espérame que... Dale. Hola, ¿me Sí. escuchan ahí? Sí, se ¿Sí? escucha. Soy Luz, estamos en jefatura acá en La Guardia. Justo tenemos una paciente, acá que entró hoy, de 5 meses, con una sospecha de enfermedad de Caroli. Sí. Está justo en la sala 16, y Sí. parece a propósito de la clase porque nos vino genial. Nos acaba de llegar el coágulo. ¿Cuánto tiene? No coagula la protrombina, Sí. ¿no? Era probable, sí. Nos íbamos a poner a leer un poco acá de enfermedad de Caroli y todo eso, pero podríamos intentar, como vos diste el ejemplo Ya. hoy, de pasarle la vitamina K primero, Sí. y ver por el tema eso que también es compromiso canalicular, como vos dijiste, lo de la atresia, digamos. Sí, muy bien. En esa nena, yo ya la vi a esa nena, la recibí yo. Hoy la vi en el consultorio, es una nena, si te parece les contamos un poco al resto como para que sepan lo que estás enfrentando. Básicamente es una nena de 5 meses que la madre la notó un poco ictérica, la lleva a un control con un pediatra en Olmos, y el pediatra le palpa aparentemente la hepatomegalia y le dice, bueno, vamos a hacer una ecografía y te pido un labo. La ecografía, en realidad, lo que menciona en la ecografía que hacen allá es como una vasodilatación de la parte vascular intrahepática, y un laboratorio que tenía 21.000 blancos, una hemoglobina de 8, una hiperV creo que era de 10 a predominio indirecta, y una transa que creo que era casi normal, ahora no me acuerdo, pero me parece que era casi normal. ¿Cuánto? No, en el de allá no sé, pero en el de acá hoy tiene 484 de TGO y 300 de TGP. Está bien, tiene mucho más sentido. Bien, yo al laboratorio ese justamente no le creí cuando veo a la nena, sobre todo, y no sé si tuvieron la oportunidad de palparle la panza, tiene una hepatomegalia durísima, un borde filoso atroz, una hepatomegalia a predominio del lóbulo hepático izquierdo, tiene una esplenomegalia de 2 centímetros por debajo del reborde costal, está desplazado a expensas de la hepatomegalia, y hablo con imágenes para pedirle que por favor le repitan la ecografía, porque no podía ser que esto fuera vascular en el contexto de lo que uno veía clínicamente, y encima con un laboratorio que era dudoso, como que decía, si le creo al laboratorio tengo que pensar en que esto es algo oncohematológico que está lisando y que tengo encima una hepatomegalia. Pero la hepatomegalia no me estaba hablando de algo agudo, la hepatomegalia me estaba diciendo que esto venía de algo crónico. Y se le hace la ecografía, y la ecografía es un espanto, en la que tiene una imagen, una dilatación atroz de vía biliar, que no queda claro si es solamente a expensas del colédoco, o si tiene también compromiso de la vía biliar intrahepática, y en definitiva lo primero que hay que pensar es un Caroli. Como tiene compromiso hepático, respondiendo a tu pregunta, ¿sí? El coagulograma que yo estaba preocupada y los chicos de la sala lo encararon muy bien, era necesario tener para ver qué venía, y era probable que viniera así. Como la nena viste que está súper compensada, no corres, no te espantás, le vas a pasar una dosis de vitamina K, y mañana le vamos a repetir el coagulograma temprano, a las 7 de la mañana si es posible, o a las 8 cuando lo puedan pedir. Perfecto. Tu tranquilidad está en que vos la viste de la gordita. Viste que está sonriente, no tiene signos, no tiene hematomas, no tiene signos de sangrado, no tiene antecedentes de nada. Neurológicamente está muy bien, ¿sí? Es una nena para tener entre ojos,
y para ver, a ver realmente cómo responde. Pero ese hígado es un hígado fibrótico, un hígado, no puedo decir cirrótico por la patología que sospecho, pero es un hígado durísimo, durísimo. O sea que podríamos estar ante un caso que en realidad no responda a vitamina K porque sea ya por alteración hepática. No, esta tiene ¿Por pinta su que es daño? por consumo. Yo creo que el coagulograma va a ser, y con un coagulograma que no coagula, estoy viendo lo mismo, siempre se indica vitamina K. Sí. Vos lo que vas a hacer, que vos veas en realidad en esta situación, que vos tengas el coagulograma que no coagula, que sea incoagulable, ¿sí? La mayoría de las atresia de vías biliares, chicos, siempre te viene coagulograma incoagulable. Vos le vas a pasar la vitamina K, igual. Obviamente que vas a empezar a abrir el paraguas. ¿Qué es abrir el paraguas? Decir, bueno, ojo, si esta no me responde a vitamina K, pero la veo tan bien como estoy, en realidad la espero. Si la veo como bien también como estoy, le paso la vitamina K y espero para mañana. El que sea creyente hasta se persigna y todo. El que no, el que decís, mira, este paciente la verdad que no, está medio feo, listo, vas hablando con terapia y eventualmente se habla con los hepatólogos como para ver de hacer una derivación si fuese necesario. Pero por suerte, la paciente que tienen, o al menos cuando la dejé yo hoy, la paciente que tienen ahora por guardia está entera. Entonces vos ahí tenés la tranquilidad. ¿Sabés cómo te vinieron también las proteínas totales y la albúmina? ¿Cómo? ¿Tenés ya proteína total y albúmina? Perdón, al Sí. final terminé hablando. Albúmina 32 Sí. y proteínas totales 71. Ah, mira, bastante más de proteína total que de albúmina. Bien. Bien, perfecto. ¿Le pasás la vitamina K? Acá que pusieron. Le doy dosis igual, le pregunto por la vía de administración. Sí, intramuscular. Sí, siempre le damos intramuscular. Mañana vamos a enterarnos. Mañana veremos a ver si se nos confirma la teoría que estamos hablando hace un rato, o si es un paciente que vamos a tener que tener más de entre ojos para derivar. Tu tranquilidad está en la clínica de esta chiquita. ¿Sí? Y en la sospecha diagnóstica. Claro. Bueno, buenísimo, gracias. Nos vino espectacular todo esto. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Genial. Bueno, ¿se animan a casos clínicos o prefieren que cortemos acá? No, Cris, creo que podemos seguir como para cerrar la clase. Dale, listo. Algunos son muy sencillos, otros por ahí tendremos que pensar un poquito, pero es sencillito. Primera paciente. Algunas tienen truco, ¿eh? Nena de 9 años que consulta por presentar un aumento aislado de transaminasas. Sin ictericia, sin hepatomegalia, no tiene esplenomegalia y no tiene signos de hepatopatía crónica. Se le pide un laboratorio con una bilirrubina total y directa, que es normal, se le pide unas transaminasas con una TGO de 250 y una TGP de 95, y el resto del hepatograma con gamma GT, albúmina y RIN es normal. Frente a esta paciente, ¿preguntarían algo más de la clínica? Y eventualmente le pedirían algo, una ecografía, un laboratorio, una CPK, ¿harían algo? Esa sería la pregunta. No sé si qué quieren, alguno responderme o si me voy respondiendo sola. Que responda alguno de los que están ahí de guardia. Dale. Acá preguntan si toma alguna medicación. Bien, no toma ninguna medicación. ¿Es una nena previamente sana? Bien, es una nena que no tiene ningún antecedente patológico, pero que cuando le preguntamos acerca de cómo se sentía y cómo estaba, decía que a veces se sentía muy cansada, que cuando quería hacer un poco de ejercicio como que le molestaba un poco los músculos y que de hecho le costaba muchas veces levantar el brazo derecho. Perfecto. Acá Bien. dicen que pedirían CPK y serologías. Muy bien, estoy de acuerdo. ¿Y serologías, alguna en particular? Muy bien. Ahí estoy viendo el chat. Patología extrahepática. Muy bien, perfecto. Yo pensaría exactamente lo mismo. Sí le pediría una ecografía hepática, tal vez, como para ver a ver que no haya nada que me sorprenda, una ecografía abdominal más que ecografía hepática, por ahí. Un laboratorio virológico pidiendo serologías. Las serologías que ustedes pedirían son para los virus hepatotropos A, B, C y E si quisieran.
y virus no hepatotropos como citomegalovirus y virus Epstein-Barr, que por la edad estarían bien. Uno podría llegar también a pedirle micoplasma y parvo si uno quisiera. Y CPK coincido totalmente, y el truco lo tienen acá, que tiene una hipertransaminasemia a predominio de la TGO. Hay algo que les está diciendo, ojo, no tengo ningún signo clínico de compromiso hepático, no tengo visceromegalias. Me estoy diciendo que en el examen físico, o al menos en la referencia por parte del paciente, me dice que le duele un poco los músculos, que se cansa cuando hace ejercicio. Bueno, ¿qué pasa con esto? Justamente le pido el laboratorio, le pido la ecografía, y cuando pido la CPK, me viene una CPK de 3.790. Es una CPK obviamente elevada, ¿sí? Y esto me está hablando de que tengo una miopatía. Esta paciente en realidad tiene una miopatía fascio-escápulo-humeral, una miopatía bastante importante, y después anduvo bien, siguió por metabólica, siguió su vida. Segunda paciente. Paciente de 7 años y 10 meses, que es derivada por obesidad y elevación de las transaminasas. Dentro de los antecedentes familiares tiene una madre obesa con diabetes mellitus tipo 2, que fue diagnosticado a los 25 años, y un abuelo que falleció de cirrosis. Todos estos pacientes les aviso que son reales. De etiología desconocida a los 55 años. Al examen físico de la chica tiene el peso y la talla en un percentilo mayor a 97, con un índice de masa corporal de 26.2, que la sitúa por más de 2 desvíos estándar en nuestra curva. Que el examen físico presenta acantosis nigricans en la nuca, en la axila y en la cara interior de los muslos. Bueno, se palpa el hígado a 2 centímetros por debajo del reborde costal, de consistencia normal. A este paciente, ¿cómo lo seguirían estudiando? ¿Se les ocurre? ¿Qué le pedirían? ¿Qué le harían? ¿Tienen ya alguna sospecha diagnóstica, algún diagnóstico presuntivo? A ver, ecografía abdominal para ver el grado de esteatosis. Muy bien, perfecto. O sea, vos ya pensaste en un hígado graso, voy a pedir una ecografía. Analítica básica con perfil lipídico. Ecografía abdominal, muy bien, perfecto. Estoy totalmente de acuerdo con lo que están poniendo. ¿Algo más en el laboratorio? Espérame que ahí levantaron la mano, Cris. Dale, genial. Leucemia, muy bien. Muy bien la leucemia. Creo que se pueden activar solos. A ver. Bien. Insulina, muy bien con esa insulina, muy bien. No fue sin querer. Ah, alguien que levantó la mano sin querer. Bueno, bien. Entonces, básicamente lo que están poniendo es eso. En realidad el paciente uno lo está pensando como un síndrome metabólico, ¿sí? Así que lo que estuvieron pidiendo está perfecto. Uno le hace la ecografía y esa ecografía mostró una hepatomegalia con aumento de su ecogenicidad, que te está orientando de esteatosis, ¿sí? Se le pide un laboratorio con un colesterol de 215, o sea, un valor elevado, con un HDL bajito, te está diciendo ese paciente no hace mucha actividad física, es el típico síndrome metabólico, con un triglicérido que está elevado, unas enzimas hepáticas elevados, un test de tolerancia a la glucosa que le habían pedido muy bien, que es patológico, una insulina también que la pidieron muy bien, que también es alterada, es anormal, y otra de las dos cosas que podrían agregarse es una hormona tiroidea, o sea, una TSH y una T4, y un dosaje de vitamina D. Estas dos cosas, ¿por qué? El hipotiroidismo, asociado en el contexto de un síndrome metabólico, que ese va a ser nuestro diagnóstico final, y el dosaje de vitamina D, porque en pacientes que tengan hígado graso o síndrome metabólico se ha demostrado que suelen tener dosajes bajos de vitamina D, entonces uno debe usar para suplementar. Sigue teniendo la misma utilidad. La insulina basal, teniendo en cuenta la variedad singular del índice de goma, se utilizaría sí. Nosotros lo seguimos usando. La realidad es que nosotros cada vez que venga el paciente, primero por 2 razones. La realidad es que nosotros está acostumbrado en el hospital a ver una determinada población donde la accesibilidad en realidad al sistema de salud en algunas situaciones puede ser difícil. Por tanto, nunca vamos a perder la oportunidad en el contexto bioquímicamente hablando, o sea, en el contexto de pedirle un laboratorio, la oportunidad de pedirle la insulina, si es la única oportunidad que tenemos de pincharle y ver dónde estamos parados. Y el índice OMA sí se pide, de hecho, nutrición también lo usa un montón. Bien, chicos, me gusta, re bien las preguntas que hacen. Vamos con otro paciente.
Paciente de 50 días de vida, que consulta por presentar ictericia cutánea mucosa, es un nacido de término, 3 kilos 500, o sea, un gordo hermoso, talla 51 de libro, Apgar 9 en 10, sin antecedentes familiares de importancia, que cuando ustedes lo ven está ictérico, generalizado, un hígado que se palpa 3 centímetros por debajo del reborde costal, de consistencia aumentada, con un vaso a 2 centímetros por debajo del reborde costal. A este paciente, ¿cómo seguiría en el estudio de este paciente? ¿Ya tienen alguna sospecha, algún diagnóstico presuntivo? ¿Qué le pedirían? Habría que ver, Cris, si la ictericia se acompaña de algo más. Muy bien. Te escucho a mí, ¿eh? No, sí, eso, sí. Bien. Si tiene otra cosa más en el laboratorio. Claro, o si, Muy bien. digamos, algún otro síntoma, le pedirían, Bien. acá dicen Billy, preguntarían a ver si tiene acolia, vómitos, cómo está creciendo. Perfecto. Bien. Crecer está creciendo bárbaro. Hasta ahora, en realidad venía creciendo bien, ¿sí? En realidad la madre lo que le preocupa es que lo empieza a notar histérico, cada vez más histérico. Sí, que tiene acolia, nosotros le preguntamos lo mismo, y nos dice que tiene unas cacas claras, pero que van cambiando, y ella le dijo, en realidad, a un pediatra de la salita, y el pediatra le dijo que estaba bien, que a veces las cacas podían cambiar de color, así que se quedara tranquila. Bili total y directa gamma GT-IFAL es lo que le pediría, muy bien. Ver fracción predominante de la bili, muy bien, vamos a ver si es predominio directo o indirecta. Coluria no tiene, Proditec normal, y muy bien, le pidieron una ecografía abdominal. Muy bien. ¿qué dice? Mostrémosle el gráfico de color a las cacas. Muy bien, tal cual, la tabla. Muy bien. Se alimenta con pecho exclusivo por el momento. Perfecto. Muy bien. Mostrarle el gráfico, lo que dice la tabla, en realidad de los colores de la materia fecal, es sumamente práctico. De hecho, yo les sugiero, si ustedes quieren, que hasta se lo dejan en el celular guardado, para que cada vez que ustedes les hacen referencia, ustedes les pueden mostrar esa foto y les ahorra un montón de tiempo. Bien, entonces a este paciente, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron, sí tenía deposiciones alcohólicas, como les digo, pero variables, a la cual no le había dado mucha importancia. Le piden un laboratorio que tiene 120 y 150 de tranza, fíjense que no es un valor muy alto. Tiene una bilirrubina total de 7 con una directa de 6.2, quien me preguntaba, un colesterol elevado, 220, ¿sí? Le hago una ecografía y ¿qué veo? Hepatomegalia con ausencia de vesícula. Entonces, ¿sabe alguno? ¿Ustedes ya tienen un diagnóstico presuntivo? ¿Saben qué seguirían haciendo? ¿Qué le pedirían a ese paciente posteriormente? Ya ahí básicamente tienen que pensar en un diagnóstico. Les dijeron que no hay vesícula. Entonces, en realidad lo primero que ustedes van a pensar es que ese paciente tiene una atresia de vías biliares. Perfecto, perfecto. Entonces ahora es la segunda parte. ¿Cómo lo confirmamos ese diagnóstico de atresia de vía biliar? El diagnóstico se confirma, o sea, lo único que da el diagnóstico definitivo en realidad no es la anatomía patológica, sino es la colangiografía intraoperatoria. Eso es lo único que da el diagnóstico. No la colangioresonancia, no la anatomía patológica, solo la colangiografía intraoperatoria. Le inyecto contraste en la vía biliar y me fijo, ¿hay pasaje o no hay pasaje? Si no hay pasaje de sustancia de contraste, confirmo que es una atresia de vía biliar extrahepática. Si necesito empezar el tratamiento y lo puedo convertir en ese momento, le voy a hacer la cirugía de Kasai. En este caso, en la paciente sí podía hacérselo porque su edad era acorde, así que lo voy a intentar siempre que pueda. Si el paciente tuviese más de la cantidad de días estipulados o consensuados, digamos, en el contexto de una atresia de vía biliar, uno puede no hacerle el Kasai y derivarlo al paciente al trasplante. Eso igual lo van a ver seguramente la mayoría, muy bien, cirugía urgente, lo van a ver más adelante. ¿Bien? Sí. Siempre, la colangioresonancia es una opción, en realidad, de hecho, mirá, si uno va a todos los congresos en realidad de patología, todos te dicen lo mismo. Nunca buscar confirmación imagenológica de la atresia de vía biliar si uno tiene la sospecha. ¿Qué significa? Si yo creo que el paciente tiene una atresia de vía biliar, no me importa lo que me digan los métodos complementarios imagenológicos.
voy a hacer la colangiografía y la colangiografía me confirmará o refutará esa sospecha diagnóstica. Y esto es lo que le ha pasado a una paciente que tienen internados algunos de ustedes en la sala 16, Tykes Victoria, en la que imagenológicamente tenía antecedentes de una ecografía normal. Les ha pasado, está esta paciente ahora, pero les debe haber pasado más de uno, o al menos con más de uno de ustedes, he estado en situaciones muy similares, donde te dice que la ecografía es normal, donde te dice que se ve vesícula, donde te dice que está todo perfecto, y vos lo ves y decís, este nene es una 13, y bueno, y fue lo que pasó. Se hace la colangiografía intraoperatoria y se confirma. La colangioresonancia sirve mucho en la patología quística. Ejemplo, en el paciente que planteaban hoy las chicas de la guardia, que tienen internados ahora también en sala 16, donde te permite hacer una descripción bien anatómica de lo que estás viendo, y sobre todo en la patología quística. Pero no sería lo que nos da el diagnóstico. Y en lo que respecta a la biopsia, a la anatomía patológica, en realidad lo que te aporta la anatomía patológica es el grado de compromiso hepático que tiene. En todo paciente que tenga una 13 de vías biliares, te va a venir que tiene cirrosis, que tiene un hígado totalmente afectado y con compromiso hasta necrótico de algunas orillas. Muy bien. Ya queda poco. Vamos con otro. Paciente de 12 años de edad que presenta cifras elevadas de transa, TGO 650, TGP 780, que fueron solicitadas en el contexto de un cuadro de astenia y hiporexia de 2 meses de evolución. Cuando le hago el examen físico, tiene numerosos nebus estelares en cara, telangiectasias en cara, en el tronco y miembros superiores, un hígado aumentado de consistencia predominio del lóbulo hepático izquierdo, 5 centímetros, un polo de vaso palpable por debajo de 4 centímetros del reborde costal, un hemograma con disminución leve de los leucocitos y de las plaquetas, con serologías que ya me vienen desde el hospital de referencia para virus A, B, C, CMV y virus Epstein-Barr negativos. Ahí entonces, ¿qué le pido al paciente? ¿Piensan algo? ¿Se les ocurre algo? En este contexto, ¿sí? Voy a avanzar un poquito por las dudas que sean medio complicado. En este contexto, se le vuelven a repetir igual las serologías, por las dudas, para quedarnos tranquilos. Somos un poco recelosos del laboratorio nuestro del OSPI. Y le voy a pedir anticuerpos, FAN, asma y LKM, le voy a pedir un proteinograma, le voy a pedir un alfa-1 antitripsina, una celuloplasmina y cupruria de 24 horas, eso se pide en el Wilson, un metabolismo del hierro y un estudio de lipasa ácida. Es decir, de repente me encontré en una situación en la que empecé a pedir de todo. ¿Y por qué? ¿Qué es lo distinto de este caso con los anteriores? Que acá hay estigmas de cronicidad, que yo tengo una hepatopatía, predomina el lóbulo hepático izquierdo, que tengo una paciente que tiene telangiectasias en cara, que tengo una esplenomegalia, que estoy pensando eso, los nebus asociados a las telangiectasias, que tengo de repente una esplenomegalia que puede estar vinculado o no a un proceso de hipertensión portal, que lo tengo que averiguar. Entonces, ahí ya digo, esto no es una hepatitis viral, solamente voy a repetir las serologías para justamente tener la negatividad de las mismas, para confirmarme tranquilamente que no haya estado en un periodo ventana de alguna de las situaciones virales, y le empiezo a pedir las patologías crónicas hepáticas. Déficit de alfa-1 antitripsina, es difícil de ver, pero se ve, en el hospital tenemos 2 casos, el proteinograma electroforético como hablábamos hoy, los anticuerpos para hepatitis autoinmune, y después otras patologías que se piden de descarte, como es el Wilson, no porque piense que lo tenga, pero bueno, da para hacerlo y es necesario hacerlo de exclusión, el metabolismo del hierro y el estudio del LAD. Ahí lo que me viene es un... Sí, dale. Lo del déficit de alfa-1 antitripsina, ¿uno lo pensaría en un chico más chico o la edad podría llegar a ser así a los 12 años? Bien, en general la manifestación del paciente con déficit de alfa-1 antitripsina, cuando se manifiesta clínicamente, obviamente que el déficit de alfa-1 antitripsina tiene la manifestación hepática y la manifestación pulmonar, ¿sí? Arrancando por ahí. Lo que nosotros solemos ver desde el punto de vista pediátrico, o sea, ustedes y yo, lo que vamos a ver en general es la manifestación más bien de carácter hepático. Paciente con hipertensión portal, que o debuta con una hemorragia digestiva, o que tiene una alteración bioquímica del hepatograma, y en la afectación pulmonar se va a ver más en la adultez, ya sea adultez temprana, o adolescencia, o adultez tardía. En general, que vos tengas un lactante con un déficit de alfa-1 antitripsina es rarísimo.
En realidad vos nunca vas a pensar en un lactante, en un bebito, que tenga un déficit de alfa-1-antitripsina. Lo que no quita que vayas a pedir igual el screening por laboratorio, que ese es otro tema. ¿Por qué? Porque en hepatología hay muchas de las enfermedades, como muchas otras especialidades en la clínica en general, vos a veces tenés que jugar medio a ser un detective, y en realidad, cuando vos todavía no puedes pensar una patología clara de qué es lo que tiene, al menos vos lo que querés saber es qué es lo que no tiene, ¿sí? Es decir, que vos querés descartar determinadas patologías. Y por ejemplo, en el contexto de alfa-1-antitripsina en este paciente se pide para saber que justamente vos no tenés eso. Clínicamente no te da para pensarlo, clínicamente no debuta como tal, ¿sí? Claro. Hay distintas antitripsina ahora, pero vos lo que querés es saber que no tiene. Lo mismo con el Wilson. Vos no pensás que el paciente tenga un Wilson. No porque en realidad tenga o no compromiso neurológico, porque el compromiso neurológico del Wilson, si se acuerdan de neuro, lo ves en personas más avanzadas en edad, en el adulto joven o el adulto más tardío, que los hay, ¿sí? Pero porque el debut probablemente sea distinto, ¿eh? Entonces, lo único que querés es quedarte tranquilo que vos estudiaste la patología hepática crónica, que esa, dentro de la patología crónica, alguna te dará positiva y algunas te darán negativas. Y vos con las negativas te orientás más a pensar en el fondo de tu cabeza, a ver, bueno, esa sospecha o ese diagnóstico presuntivo que vos tenías, si es realmente verídico o no. ¿Me explico? Exacto. Sí, sí, sí. Bien. Y en lo que respecta a la hepatomegalia, que alguien me preguntó si se había hecho eco abdominal, en realidad no se le había hecho de prepo, se la pedimos acá, y ahí se vio la hepatomegalia, en realidad, a predominio del lóbulo hepático izquierdo, con una esplenomegalia asociada, pero no tenía signo de hipertensión portal en ese momento, si es lo que también querías preguntar, Marina. Entonces acá el diagnóstico en realidad, con la positividad de los anticuerpos, fue una hepatitis autoinmune tipo 1, porque fíjense que tiene positivo el FAN y el asma, el LKM es negativo, y se inició tratamiento con corticoide y con acetropina, y la verdad es que después anduvo bastante bien. Y este es el último caso clínico, ya me dejan de escuchar. Sí. ¿Me hablaron? No. Bueno, y el último caso clínico, que es una nena de 7 años, derivada por su pediatra de cabecera por un hepatograma alterado con 160, 198 de TGO y TGP respectivamente, con un examen físico con un percentilo todo en percentilo más del 97, pero que esta paciente no tiene hepatosplenomegalia, no tiene signos de síndrome metabólico, ¿sí? Entonces, frente a un contexto de hipertransaminasemia, ¿qué es lo primero que le van a pedir probablemente como para ver qué anda pasando? Por ahí se le va a agarrar y pedir una ecografía, ¿sí? Y ahí la ecografía, los voy a ir un poco más rápido, pero porque por ahí es más complejito. Una ecografía donde muestra una hepatomegalia leve, y acá está el dato clave, aumento de la ecogenicidad. Yo le pido insulina, oh papu, se sumó mi hijo, insulina, hormonas tiroideas, colesterol, triglicéridos y glucemia, todo es normal, pero cuando le vuelvo a pedir el laboratorio, sí, de vuelta persiste una hipertransaminasemia, por ahí más baja de lo anterior, pero persiste, y lo controlo en el tiempo, con esa hipertransaminasemia y con esa ecografía con aumento de ecogenicidad, y ahí de repente veo que baja de peso, pero que tiene un igual laboratorio y encima una igual ecografía. ¿Qué es lo que me orienta a esto? Porque por ahí fue más complicado. Yo tengo acá un aumento de la ecogenicidad. Podría pensar en un paciente que tiene un peso, una talla y un índice de masa corporal en más del percentilo del 97, que este paciente tiene un hígado graso, ¿sí? Sin embargo, el paciente baja de peso, baja un descenso de peso del casi de más del 10%, y de repente sigue teniendo ese hígado graso. Está bien, Sole, está bien lo que pensaste, pero justamente lo aclaro, baja de peso y el paciente sigue teniendo un hígado graso. Entonces, hay un truco. Paciente, y se lo voy a adelantar porque fue por ahí más complicado, paciente que tenga esteatosis o hipericogenicidad hepática, sin visceromegalias, con laboratorio de síndrome metabólico que sea normal, y que encima sea un paciente flaco con ese aumento de la ecogenicidad, pídanle cupruria de 24 horas porque puede ser un Wilson. Este caso clínico era más complicado. Pero, ¿qué es lo que quise mostrarles con esto? Si bien hay patologías que son raras, no son frecuentes de ver, ¿sí? Hay datos de color, ¿sí? Que cuando uno los va viendo y los tratás de poner de nuevo sobre la mesa y los buscas,
te pueden llegar a orientar nuevamente a un diagnóstico nuevo. Es decir, la sospecha de esteatosis grasa, como decía Sole, antes de los 3 meses y del descenso de peso, está perfecto. Es lo primero que vamos a pensar. Y por eso uno le va a pedir un laboratorio completo de síndrome metabólico. Ahora, cuando ese síndrome metabólico cuando ese laboratorio de síndrome metabólico me viene totalmente normal, yo digo, bueno, tiene aumento de la cogenicidad, de hecho lo puedo confirmar con una elastografía, tiene un aumento de la cogenicidad, puede ser una esteatosis grasa, no tiene síndrome metabólico, genial, solamente tiene hígado graso, lo controlan en el tiempo. Pero cuando de repente lo controlan en el tiempo y el paciente bajó de peso y la esteatosis, le repito la eco, y cogenicidad hepática sigue estando elevada, sonamos. Ahí ya tengo que pensar en otra cosa. Y ahí es cuando se le pide la cuproria y hago el diagnóstico de Wilson. Ya está. Espero no haberlos agotado. No sé, me da vergüenza ya de lo que voy a haber hablado, pero espero que les haya servido. No, Cris, muy claro y la verdad que muy útil. Creo que terminar con los casos clínicos termina de cerrar, digamos, lo que uno va viendo en la teoría, ¿no? Ay, bueno, me alegro que les sirva. Y nada, bueno, por mí, encantada. Cuando, cuando les pueda seguir ayudando, cuenten conmigo porque a mí me encanta. Muchísimas gracias. Acá todos mensajes de muchas gracias de que les encantó la clase. Ay, qué bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, y nos vemos entonces el viernes si Dios quiere. Dale, sí, estamos en contacto y el viernes nos comunicamos. Listo, Muchísimas perfecto gracias. de mí. No, no, al contrario, y gracias a ustedes por todo, por la participación y por escucharme. Les mando un Muchas beso. gracias. Dale, nos vemos. Chau, chau. Chao, chao.